Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en nuestra transmisión del día de hoy. Hoy es una transmisión especial y sobre todo muy importante. Agradezco a las mamás, papás, educadoras, psicólogas que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Como tal vez ustedes saben, justo hace un par de días fue el Día Mundial de la Salud Sexual. Este día fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud para poder prevenir diferentes situaciones en la vida y en el desarrollo humano, sobre todo en población infantil y adolescente, a raíz del desarrollo de nuestra sexualidad. Entonces, este día se conmemora justamente para prevenir tanto embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y diferentes tipos de violencia o abuso hacia la sexualidad de las personas. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema que es muy relevante, muy interesante y que a veces nos suele dar miedo o preocupación. Y esto es cómo abordar la sexualidad con nuestras niñas y niños desde el hogar. Entonces, me gustaría que piensen qué es lo primero que les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra sexualidad. Si pensáramos que en la escuela, las maestras de pronto en una reunión escolar nos dicen: la próxima semana vamos a tener una charla o un taller de sexualidad infantil con sus hijos, con los niños aquí en la escuela, ¿qué sería lo primero que ustedes piensan? ¿Qué se les ocurre? Tal vez pensamos que van a hablar de métodos anticonceptivos, que van a hablar de relaciones sexuales o que van a hablar de embarazo, del noviazgo, y entonces se nos vienen a la mente una serie de cosas y preocupaciones que nos anticipan, porque nuestra concepción adulta de sexualidad es muy distinta de la sexualidad que viven los niños y las niñas, y sobre todo también porque nuestra sexualidad como adultos está genitalizada y culturalmente es así. Nosotros hemos crecido a lo largo de nuestra vida y por muchas generaciones pensando que la sexualidad solamente se reduce a prevenir infecciones de transmisión sexual, a prevenir embarazos y a cuidarse, a usar métodos anticonceptivos. Entonces, hoy en día sabemos, gracias a la psicología, la antropología, la sociología y la educación, que la sexualidad va mucho más allá de estos conceptos genitalizados o reducidos al ámbito reproductivo. Nuestra sexualidad tiene varios componentes y sí, la reproducción es uno de ellos. Y la reproducción no se limita a tal vez casarse, tener hijos, usar un método de planificación familiar, sino también tiene que ver con cómo nosotros, a través de cada acción que hacemos en el día a día, en el cuidar a una mascota, cantar una canción, escribir un libro, escribir un poema, hacer la tarea, dedicarle tiempo al trabajo, ahí también estamos ejerciendo nuestra reproductividad, porque la reproductividad va más allá de la fecundación, la gestación y el tener hijos. Entonces, cada una de nuestras acciones, cada cosa que aportamos a esta vida, a esta sociedad, es parte de nuestra reproductividad. Y también hay otro componente importante que está presente incluso desde antes que nosotros hayamos nacido. Y seguramente ustedes ya se van dando una idea, porque este es el género. A un niño o a una niña nosotros ya le hemos asignado un género femenino o masculino incluso desde antes de que haya nacido. Cuando una mujer o una pareja está embarazada, empiezan a pensar: si es niño, vamos a comprar cosas como de balones, dinosaurios, cochecitos, cosas azules, y la gente alrededor también. Le voy a regalar una cobijita azul, una pijamita de color azul, o si es niña, bueno, le voy a regalar peluches de ositos, muñequitas, cosas de color rosa, y además nos imaginamos cómo será cuando sea niña. Le voy a hacer sus trencitas, sus coletas, sus moñitos. Qué bueno que va a ser niña, porque le voy a poner vestidos y la voy a vestir de rosa y con brillos, ¿cierto? Todo eso lo vamos pensando cuando el bebé aún está en gestación, cuando todavía es una célula. Entonces, luego empieza a continuar el tiempo y llega el baby shower,
y si no sabemos cuál va a ser su sexo biológico, si es hembra o macho, biológicamente nos definimos así, pensamos, bueno, neutro, entonces compramos cosas de color amarillo o blancas para que no haya falla, ¿cierto? Entonces el género se nos impone desde antes de nacer y es algo que nosotros construimos social y culturalmente a partir de lo que creemos que debería ser, hacer o actuar un hombre o una mujer. Y entonces los niños nacen y empezamos inconscientemente, claro, a crear y fomentar ciertos comportamientos, como que las niñas son más delicadas y son más tiernas, y los niños son más rudos, son más atrabancados, les gusta jugar pesado y juegan a las luchitas, y las niñas juegan a la comidita, al té. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos empiezan a tener manifestaciones de ese género que son distintas al estereotipo? Pues nos preocupamos y decimos, ¿por qué mi hija es tan atrabancada? ¿Por qué le gusta jugar pesado con los niños? ¿Por qué le encanta el fútbol y los deportes y siempre llega con el vestido todo roto? ¿Por qué? Porque tenemos justo ese prejuicio de cómo debería ser una niña y cómo debería ser un niño. Sin embargo, creo que hoy en día también hemos avanzado muchísimo en nuestra comprensión de los estereotipos de género y cómo estos estereotipos perjudican, dañan, afectan la autoestima y también el bienestar y el desarrollo social de las niñas, los niños y las personas en general. Si bien los niños en estos primeros, tal vez digamos 5 años de vida, cuando está su neurodesarrollo en su máximo potencial, pues vamos a enseñarle cosas que le ayuden a distinguir el comportamiento humano en general, los roles que fungimos mamá, papá, los hombres y las mujeres en la sociedad. Eso es por una parte sano para su desarrollo porque es tener un modelo a seguir. Sin embargo, asegurarnos que estos modelos a seguir no sean estereotipados, no sean rígidos y no les limiten en sus gustos y sus intereses. También podemos ver cómo este género va evolucionando a lo largo del desarrollo de la vida de las niñas y los niños. Y entonces pensamos que las niñas a los 10 años son más precoces y les gusta andar persiguiendo a los niños y buscando novio. Y que a los niños tal vez eso no les interesa porque a ellos lo que les gusta es el deporte, el fútbol y estar con los amigos. Y con esa mentalidad vamos creciendo y cuando llegan a la adolescencia y a la adultez ya tenemos prejuicios que no son tan inocentes como los que poníamos cuando eran niños o niñas. Ya usamos adjetivos calificativos que agreden, que vulneran, que dañan la identidad de las mujeres, pero también de los hombres. ¿Y qué decimos? ¿Qué crecemos creyendo? Los hombres son infieles, toman mucho, son vagos, y las mujeres, pues las mujeres que se visten con cierta ropa es porque les gusta provocar, es porque no tienen una buena autoestima, están buscando la aprobación de otros, ¿cierto? Alguna vez todos, incluyéndome yo también, antes de haber deconstruido todas estas ideas, también creía en eso, ¿no? Entonces pensemos, si nosotros tenemos estas ideas desde ahora que nuestros hijos son pequeños y vamos inculcándoles consciente o inconscientemente estos prejuicios, seguimos fomentando una sociedad donde los estereotipos de género persisten. Y bueno, creo que la enseñanza o la lección de esto es que debemos constantemente cuestionarnos. ¿Qué digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo actúo ante lo que veo, lo que escucho o los comportamientos que noto cerca de mi entorno? Luego tenemos otro aspecto que conforma nuestra sexualidad y que tiene que ver con el establecimiento de relaciones afectivas. Nuestros vínculos afectivos se construyen desde el inicio de la vida, desde que ese bebé llega al mundo y podemos cargarlo, acariciarlo, mirarle a los ojos, darle de comer, jugar con él, y conforme va creciendo, ese primer círculo, ya sea mamá, papá, los abuelos o los cuidadores primarios, porque sabemos que no todas las familias son iguales y hay familias con composiciones diferentes. Sin embargo, esos vínculos primarios que el niño va a tener
son lo que va a fomentar después el desarrollo de su afectividad en las relaciones interpersonales que tengan, llámese amigos y amigas, novios y novias, relación con maestros, relación con otros adultos o con otras personas en general, compañeros de la escuela, en fin. Entonces, los niños que crecen en un contexto amoroso, donde son escuchados, donde se les dan explicaciones y se les anticipan los cambios y además tomamos en cuenta su opinión, donde establecemos límites firmes y le decimos lo que está permitido y lo que no, eso va a favorecer que en sus relaciones sociales también tenga la capacidad de decir no quiero, no me gusta, yo elijo tener cierto tipo de amigos, esa actitud que tienes conmigo no me hace sentir bien y también propongo esto, podemos mejorar de otra manera. Entonces, estos vínculos primarios van a ser la base de su afectividad y su socialización. Y así podríamos ir enlistando diferentes componentes que forman parte de nuestra sexualidad y voy al último y lo dejé al final porque a lo mejor este es algo que nos da como curiosidad y que también nos da miedo y ese es el erotismo. Y podríamos decir, ¿los niños tienen erotismo? Todos los seres humanos tenemos ese componente que es el erotismo, sin embargo no lo experimentamos, no lo sentimos, no lo vivimos de la misma manera ni en la infancia, ni en la adolescencia, ni en la adultez. Cada una de las etapas de nuestra vida se va a caracterizar por comportamientos, expresiones, sensaciones diferentes en cada una de estas áreas de la sexualidad y cuando hablamos del erotismo, pues es entender que nuestro organismo tiene receptores sensoriales que nos permiten percibir el entorno. Y seguramente todos hemos disfrutado una mañana donde nos tomamos una tacita de café y percibimos el olor del café y el sabor y la temperatura y eso nos parece delicioso, ¿cierto? O a lo mejor llegas a una comida familiar y pruebas lo que hicieron de comer y a ti te encantó y está deliciosa esa comida. O después de un día de trabajo, llegas, te quitas el pantalón, la camisa, te pones una pijama, te metes las pantuflas y sientes un profundo bienestar y placer. Ese es el placer que sentimos a través de nuestro cuerpo, a través de esas sensaciones físicas, auditivas, visuales, gustativas, olfativas y que nos permiten percibir qué es lo agradable y desagradable en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo experimenta entonces el erotismo un niño o una niña? También a través de sensaciones placenteras en su cuerpo, por ejemplo, cuando lo arrullas o cuando le das de comer y siente esa satisfacción y placer porque ya pudo alimentarse, o cuando va al baño incluso también, o cuando lo bañas. Todas esas sensaciones físicas conforman el erotismo de los niños. Pero ¿qué pasa si cada vez que tu hijo tiene un mal comportamiento, tú lo pellizcas? ¿Qué siente su cuerpo? No siente nada de placer, ¿cierto? Siente dolor, molestia, incomodidad o le jalas la oreja. Eso que estamos haciendo forma parte de su erotismo. Y entonces pensemos, si el erotismo me ayuda a percibir lo que es agradable en mi cuerpo, entonces también me ayuda a identificar lo que no me gusta, lo que me hace sentir mal. ¿Y qué pasa si la persona que más amo, que es mi mamá, mi papá, mis abuelos o mis tíos o tías, me pellizcan, me dan una nalgada, me jalan la oreja, aunque dicen que me aman, ¿cierto? Es incongruente el pensar, decir, te amo, pero lastimo tu cuerpo. Te amo, pero te portaste mal, toma una lección, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de erotismo, de sexualidad, de vínculos afectivos, tiene que ver con nuestro rol también como mamá o papá, qué estamos haciendo con el desarrollo físico, psicológico, emocional de nuestros pequeños. Entonces, si nosotros queremos enseñar a nuestros pequeños a que si alguien les hace daño, nos lo tienen que decir porque hacerle daño a alguien está mal,
pero nosotros le pegamos. Y si yo le digo, si alguien te lastima y te obliga a hacer algo que no quieres, me lo tienes que decir, pero yo le obligo a que se termine la comida. Yo le obligo a que se ponga esa ropa aunque no le gusta. Yo le obligo a que haga la tarea cuando me está diciendo que está cansado o cansada. ¿A qué voy con esto? A que no tiene que ver con que ahora los niños van a mandar y ya perdimos la autoridad. No, se trata de enseñar límites, de negociar y de tener una autoridad positiva, que no es lo mismo tener una autoridad que dominar o controlar a los demás. Entonces, vemos que todo esto forma parte de la sexualidad y espero que esta introducción pues haya sido valiosa para empezar a hacernos reflexionar qué hacemos, qué decimos, cómo nos comportamos, y que no se trata de sentirnos culpables, porque creo que todas las mamás y los papás nos equivocamos infinidad de veces y ese es nuestro trabajo. Yo también me equivoco mucho como mamá, pero trato de ser consciente y también de reflexionar y mejorar mis fallas, porque sé que todo lo que haga, y tú también lo que hagas, va a repercutir en el desarrollo psicosexual de tu pequeño o pequeña. Entonces, ahora quiero aprovechar para responder algunas preguntas que tengo aquí sobre el desarrollo sexual de los niños. La primera pregunta dice, ¿es normal que mi hijo se toque sus partes íntimas? Bueno, la exploración del cuerpo es algo común desde un bebé de los primeros meses de vida hasta los adolescentes o incluso los adultos. Sin embargo, existen diferencias entre el motivo o lo que nos lleva a explorar o tocar nuestros cuerpos en las diferentes edades. Cuando un niño es, digamos, menor de 8 años, menor de 5 años, incluso es un bebé, es un pequeñito de menos de 1 año, menos de 3 años, está explorando su cuerpo y, así como yo les decía, percibe que hay sensaciones placenteras y agradables. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos una experiencia agradable? La queremos repetir, ¿cierto? Entonces, en los niños pasa igual. Si de pronto tocan su pene, o tocan su vulva, o tocan sus labios, o tocan su pecho y les resulta una sensación agradable, pues la van a volver a hacer e incluso lo van a hacer a modo de juego. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Explicarle que hay momentos, hay lugares donde se puede tocar, por ejemplo, cuando va al baño, cuando está en su recámara, y además también es un buen momento para explicarle que nadie puede tocar su cuerpo más que él, y si mamá o papá necesitan revisarlo o explorar alguna parte de su cuerpo, tiene que ser con su permiso, cuando él se sienta cómodo o cómoda. Y además hay otras personas que tal vez puedan revisar o tocar algunas partes de su cuerpo como los médicos, pero siempre lo tiene que hacer en presencia de mamá o de papá. Entonces, ¿es normal que un niño toque sus partes íntimas? Sí, es una conducta típica que forma parte del desarrollo, de la autoexploración. Lo que no sería normal es que esta conducta se vuelva compulsiva. Porque una cosa es la autoerotización, que es decir, tocar su cuerpo porque sienten placer y agrado y porque lo están explorando, a la masturbación. La masturbación tiene una finalidad que es lograr un clímax. Y la masturbación no es típica en niños menores de 10 años, ¿sí? Es típica en adolescentes, en niños de 10 años en adelante, que ya están en su pubertad, adolescencia, porque su sexualidad empieza a tener otro sentido, otra connotación, descubren otras sensaciones físicas diferentes a las que experimentaban cuando estaban pequeños. Entonces, la conducta de tocamiento o frotarse con algún mueble o algún objeto en menores de 8 años, 10 años, puede ser típica siempre y cuando no sea una conducta compulsiva y recurrente, porque entonces nos podría dar indicios de diferentes cuestiones. Aquí no vamos a limitar qué es lo que está originando que un niño tenga una conducta compulsiva al tocarse o al buscar masturbarse o frotarse, porque puede ser que está muy ansioso y este frotamiento le produce tranquilidad, que está preocupado y de esta manera puede liberar como cierta emoción, o que a lo mejor pues ha observado o ha visto algo y entonces está replicando la conducta. No vamos a hacer juicios, lo importante es
sin juicios, cuestionarnos qué está pasando, buscar a un especialista si esta conducta es muy compulsiva y además se empieza a generalizar en diferentes contextos, como en el aula, en la calle, en visitas a familiares. Es decir, generalmente cuando educamos nosotros esta conducta típica, la conducta empieza a reducirse y empieza a ser en los lugares donde nosotros indicamos, como el baño, la recámara, al momento de bañarse, pero cuando es una conducta problemática se repite en diferentes contextos y no basta con la educación o que nosotros le enseñemos cómo debe, en qué momentos debe o puede hacer esta conducta, sino que ya va a ser muy general en otros entornos. Entonces ahí sí debemos buscar apoyo. ¿Cuándo y cómo debo empezar a hablar con mi hijo sobre las partes de su cuerpo? Desde siempre, desde que nace. Desde que nace nosotros vamos a dejar de llamar la mariposita, el pajarito, vamos a empezar a llamar las partes del cuerpo por su nombre. Te voy a bañar, te estoy lavando tu cabeza, te estoy lavando tus hombros, tu cuello, tu abdomen y estoy lavando tu pene, estoy lavando tu vulva. Desde ahí, de una forma muy natural, porque así como nombramos nuestras manos, así como decimos cabeza, orejas, también podemos decir las partes del cuerpo que digamos son íntimas, como pene, vulva, glúteos, nalgas, ¿sí? Y el que nosotros le restemos esta preocupación y esta vergüenza, pues va a generar que ellos también tengan seguridad de conocer las partes de su cuerpo y de poder identificar cuando estas partes del cuerpo sean vulneradas, cuando haya sensaciones desagradables como una infección o un dolor, una irritación, hasta otras más graves como un tocamiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo sobre el consentimiento sin asustarlo? Desde el momento que yo empiezo a respetar su cuerpo. Si mi hijo me está diciendo, o mi hija, ya estoy satisfecho, ya no quiero comer más, entonces yo respeto, guardo la comida y más tarde a lo mejor pongo un límite, ok, ya no vas a comer más, pero más tarde no puedes comer una golosina hasta que se termine esta porción de comida. Entonces, estoy respetando su cuerpo y sus límites, pero también estoy poniendo una regla, ¿sí? O también cuando me dice, no quiero usar esta playera porque este color no me gusta o este estampado no me gusta, y yo le puedo dar dos opciones. A ver, vamos a ir a una comida familiar, tenemos una fiesta, una reunión, elige entre estas dos camisas o playeras, pero nada más. Entonces, ¿qué estoy poniendo? Yo estoy dando la dirección, pero al mismo tiempo le estoy permitiendo elegir que también su voz sea escuchada. Entonces, cuando yo digo, el consentimiento es aceptar que el otro te está diciendo que no, es porque yo a mi hijo ya le enseñé que cuando él me dice que no, yo respeto ese no, ¿cierto? Y que para todo no hay condiciones. Si alguien te quiere dar un beso y tú dices no, es no porque o no te conozco, o no me siento cómodo, o no me gustan los besos, o estoy enojada contigo y no quiero que me beses, ¿cierto? Pero, a ver, cuando me sienta tranquila, cuando me sienta cómoda, puedes venir y darme un beso. Y eso es un límite, eso es consentimiento. Entonces hay que respetarlo también con nuestros pequeños. Si mi hijo está o mi hija enojado y está haciendo un berrinche, y en lugar de yo respetar ese berrinche y tal vez o consolarlo o alejarme o esperar a que se tranquilice, empiezo a decir, deja de llorar. Me cansa mucho que estés llorando, ya te he dicho que no llores por eso. ¿Qué estoy haciendo? No estoy respetando esos límites que tienen que ver con su cuerpo, con sus emociones, con su comportamiento en ese momento. Entonces, el consentimiento es que si yo quiero que alguien respete cuando estoy diciendo no quiero, no me gusta, detente, alto, es porque yo también en mi hijo le he enseñado que desde el hogar esos límites se respetan, aunque yo sea la mamá o el papá, ¿sí? Y bueno, una pregunta más. ¿Qué hago si mi hijo me pregunta de dónde vienen los bebés? Esta es una pregunta bien común y la vamos a responder siempre con otra pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Tú de dónde piensas que vienen los bebés?
¿Qué es lo que tú sabes? Antes de que nosotros demos una explicación, tenemos que saber y escuchar qué es lo que ellos piensan, qué es lo que han escuchado, ¿sí? Porque si no, nosotros vamos a empezar a dar una explicación como que, ay Dios, ¿y cómo le digo que las relaciones sexuales y cómo le digo que su papá y su mamá? No, alto, vamos a tomar las cosas con calma, podemos dar respuestas simples a preguntas simples. ¿De dónde vienen los bebés? De la panza de la mamá. Tal vez si pensamos en el tema de la adopción, podríamos, siempre todos los bebés van a venir de la panza de la mamá, pero pueden llegar a la familia porque vienen de otra mamá, de otra familia, ¿no? Pero no vamos a ahondar todavía en eso si esa no es la pregunta que nuestro hijo nos hizo, o nuestra hija, ¿bien? Entonces yo pregunto, ¿de dónde crees que vienen? Si me dice, pues no sé, de la panza, del cielo, entonces bueno, yo puedo ir corrigiendo ideas erróneas. Ahorita ya los niños casi no creen en esto de la cigüeña, porque ahora los niños pues tienen más información al alcance, pueden ver muchos videos, películas, series y tal vez están más informados que nosotros en nuestra infancia. Sin embargo, eso no quiere decir que toda la información que ellos ven en internet, en videos, es correcta y nos corresponde a nosotros hacer esas correcciones de información. Ahora, entonces, ¿y cómo llegué yo a tu panza, mamá? Bueno, pues porque hay unas células que cuando se juntan, pues empieza a formarse un bebé. Y a lo mejor puedo hacer hasta con plastilina, con mi hijo o mi hija, modelar cómo se va formando el bebé con el tiempo dentro de la pancita de la mamá. Pero entonces, bueno, ¿qué rol tiene el papá? Pues es que cuando dos personas se quieren y están juntas como con cariño y con amor, pues deciden tener hijos, ¿no? Entonces, estas explicaciones que son básicas, son sencillas y que no tienen que dar como mucha profundización, porque cada niño a diferentes edades de su desarrollo puede comprender las cosas de forma distinta. Entonces, los niños menores de 5 años tienen un pensamiento muy literal. Entonces, si tú le dices, es que tu papá se sube encima de tu mamá y tu mamá se sube encima de tu papá, el niño se está imaginando una escena uno encima de otro y no necesita tener esa explicación, ¿cierto? Pero no es igual que si le das una explicación a un niño de 10 años o a un adolescente de 15, porque su desarrollo evolutivo cerebral ya le permite entender otros conceptos. Entonces, de manera siempre muy respetuosa, muy amorosa y entendiendo las etapas de desarrollo de nuestros pequeños, nosotros podemos brindarles información que sea adecuada, libre de juicios, libre de mitos y sobre todo que nosotros mismos trabajemos primero en esas cosas que nos dan miedo, que nos dan vergüenza. Tan solo pensemos a cuántas de nosotras, nuestras mamás o nuestros papás nos explicaron que iba a llegar nuestro periodo menstrual y que ese periodo no iba a ser un sangrado común desde el primer día, sino que tal vez iban a ser algunas manchitas de sangre y entonces tenías que comprarte una toalla sanitaria y ser muy limpia, estar constantemente aseándote y que bueno, esa toalla hay que cambiarla cada ciertas horas, ¿verdad? Eso a veces no lo enseñaron, muchas mujeres lo fueron descubriendo y hasta el día de hoy podríamos ir al súper o a la tienda y agarrar la toalla y meterla rápido ahí en la bolsa y que no se vea y que si la compramos una toalla suelta, pero envuélvamela ahí en un papelito para que no vea que vine a comprar una toalla, porque nos sigue dando pena procesos que son tan naturales en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotras como mamás o como papás seguimos teniendo esos miedos, esos tabús, esas preocupaciones e incertidumbres, entonces es hora de que hagamos nuestro trabajo, que empecemos por nosotros, que nos liberemos de todas esas limitantes para poder brindarles a nuestros hijos una educación sexual sana, porque la educación sexual es tanto lo que decimos como lo que no decimos, lo que omitimos y lo ocultamos. Cuando yo oculto algo, cuando yo miento, también estoy educando en sexualidad.
Entonces, de mi parte, esto es todo. Yo espero que esta plática les haya sido de mucha ayuda, que nos llevemos mucho para reflexionar y que, bueno, hagamos conciencia cada día de cómo estamos educando y acompañando a nuestros pequeños. Nos vemos en otra transmisión en vivo.